Vamos justamente a otros temas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que desde ayer y hasta el 1 de diciembre instalará módulos de canje de armas en los municipios de la entidad. Estos se ubican en el exterior de las presidencias municipales y brindan atención de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, mientras que los sábados recibirán el armamento de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para saber en qué día se realizará el canje y en qué municipios, visita el sitio web de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con más información nacional, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección del Ayuntamiento de Querétaro, en la que resultó triunfador Luis Nava, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y la del Ayuntamiento conurbado de Huimilpan, en la que habían ganado la panista Leticia Servín. La anulación en Querétaro se fundamentó en que fue vulnerado el principio de equidad e imparcialidad por publicaciones proselitistas del presidente municipal interno, Enrique Correa Sada, quien forma parte del mismo partido político que el ganador. En Huimilpan, Servín utilizó imágenes religiosas durante su campaña, lo cual es una de las causales previstas para la nulidad.